En este vídeo vamos a hablar de otro tipo de estructura de datos compleja que son las listas. Veremos al definirlas que son muy parecidas a los arrays, entonces vamos a empezar también viendo qué diferencias existen entre estos dos tipos de estructuras. Por un lado veremos qué es una lista. Como decimos, veréis que la definición de lista coincide bastante con lo que es un array, entonces veremos cuáles son las principales diferencias entre listas y arrays y finalizaremos viendo cuáles son las operaciones más habituales que podemos hacer con las listas. Bueno, pues una lista es una secuencia de valores que normalmente son del mismo tipo, almacenada en una variable a la que podemos acceder por su posición numérica, el elemento de la posición 0, de la posición 1, de la posición 2. Esta definición coincide casi exactamente con la que tiene un array. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son las principales diferencias entre listas y arrays. Fundamentalmente nos centraremos en dos diferencias. La primera de ellas es que cuando explicamos el vídeo de los arrays, vimos que ellos tienen un tamaño predefinido cuando los creamos y no se puede modificar ese tamaño durante la ejecución del programa. Las listas, por su parte, tienen un tamaño flexible. Durante la ejecución vamos a poder ir añadiendo y quitando elementos de la lista y con ello el tamaño de la lista va a ir creciendo o disminuyendo. ¿Ventajas que tiene esto? Mayor flexibilidad, evidentemente, a la hora de poder añadir o quitar libremente elementos de cualquier posición de la lista. La desventaja es la eficiencia. Cuando creamos un array, por ejemplo, para almacenar 10 números, el compilador en este caso lo que hace es reservar una zona de memoria contigua, adyacente, donde colocar esos 10 números. De manera que para pasar de un número al siguiente, para leer el siguiente número, solo tenemos que cambiar a la siguiente posición de memoria y el acceso es más eficiente. Cuando estamos trabajando con una lista, como no sabemos qué tamaño va a haber, a medida que nosotros necesitamos incluir más espacio, se van reservando nuevas zonas de memoria, pero esas zonas de memoria no tienen por qué estar contiguas y el paso entonces de una posición de memoria a la siguiente o a la anterior es más costoso y se cuesta y se tarda más tiempo. La segunda diferencia importante entre listas y arrays es que el array obliga a que todos los datos que contiene sean del mismo tipo. Las listas pueden tener valores heterogéneos y eso ofrece una desventaja, y es que tenemos que tener muy claro qué tipo de datos estamos almacenando en cada casilla, en cada posición de la lista, para poder extraerlo y hacer las operaciones adecuadas con ese dato. Imaginemos que queremos sumar dos posiciones de una lista, pues tendremos que asegurarnos de que en esas dos posiciones existen valores numéricos. Bien, vista la diferencia entre listas y arrays, ¿cuáles son las operaciones básicas, habituales que podemos hacer con listas? Pues el primer paso será crear, definir o inicializar la lista, asignarle una memoria inicial. Después podremos añadir elementos o bien al final de los que ya hay o bien en una posición intermedia entre los que ya existen en la lista. Y también podremos eliminar un elemento de una posición de la lista. Al añadir elementos tanto al final como en medio, lo que haremos será incrementar en 1 el número de elementos de la lista, el tamaño de la lista. Y al eliminar, quitaremos un elemento de la lista y decrementaremos en 1 el tamaño de esa lista. Podremos saber también en todo momento cuántos elementos hay almacenados en la lista y podremos recorrer uno a uno los elementos de esa lista. Vamos a ver cómo hacer esto en distintos lenguajes. A la hora de inicializar la lista y el resto de operaciones que veremos después, cada lenguaje ofrece evidentemente sus instrucciones que suelen ser diferentes al resto de lenguajes. En muchos casos para crear una lista se utiliza el operador new, igual que hacíamos con los arrays en el caso de Java o C#. Nos sirve para inicializar una zona de memoria básica inicial donde definir la lista. También podremos, cuando inicialicemos la lista en algunos lenguajes, utilizar los símbolos de menor que y mayor que para indicar dentro el tipo de dato concreto que va a tener la lista. Esto nos va a permitir evitar que la lista sea heterogénea y obligar a que sea de un tipo concreto, con lo cual mejora de algún modo el acceso a los datos sabiendo que todos van a ser del mismo tipo. En el caso de Java o C# se tienen diferentes formas de inicializar la lista. No vamos a entrar en muchos detalles al respecto, pero por ejemplo tenemos un elemento llamado ArrayList que nos sirve para crear listas. Simplemente pues creamos un elemento con new ArrayList, y esto hace que la variable números ya esté preparada como una lista de tamaño 0 para poder ir añadiendo luego elementos, en este caso heterogéneos, podrían ser de diferentes tipos. En C++ tenemos el tipo vector, con el símbolo de menor que y mayor que
podemos indicar de qué tipo va a ser el vector. En este caso, un vector de números enteros. Estos símbolos de menor que y mayor que también se pueden aplicar en el caso de Java y C#, con algunas particularidades que no vamos a entrar a discutir aquí en este curso, también obligando a que la lista que creemos sea de un tipo determinado y facilitando de esa manera el acceso y el recorrido a los datos. En el caso de Python, sí o sí, las listas van a ser siempre heterogéneas y se inicializan con la instrucción list, o también, como vimos en el tema de arrays, con una pareja de corchetes vacía. A la hora de añadir elementos al final de los que ya hay en una lista, pues en el caso de Java y C# tenemos una instrucción llamada add, con la A mayúscula en C#, y entre paréntesis indicamos el dato que queremos añadir. En este caso, pues en la lista números, y añadimos al final el número 8. La misma operación en C++ se hace con la instrucción pushBack, indicando el dato que queremos añadir al final de los existentes. Y en el caso de Python, pues con la instrucción append. Si queremos insertar un dato, un elemento, en medio de los que ya hay en una posición determinada, también podemos hacerlo en los diferentes lenguajes, con distintas instrucciones. Por ejemplo, a continuación vamos a ver cómo insertar el dato 7, el número 7, en la posición 3 de la lista. Supondremos que tendremos ya varias posiciones rellenas, pues vamos a, entre medias, en la casilla 3, insertar el dato 7. En el caso de Java tenemos la instrucción add, como antes, pero en este caso entre paréntesis le indicamos dos datos. La posición donde quiero hacer la inserción, posición 3, y el dato que quiero insertar, pues el número 7. En el caso de C# funciona igual, pero en lugar de la instrucción add tendremos la instrucción insert, con la I mayúscula. En C++ tenemos la instrucción insert también, y le indicaremos entre paréntesis dos cosas. La posición desde el inicio de la lista donde quiero insertar el dato. Para acceder al inicio de la lista usaremos la instrucción números.begin y luego con una suma, pues sumamos posiciones. Números begin más 3 significa la casilla 3 desde el inicio de la lista. Y luego el segundo dato que pondremos entre paréntesis será el dato que queremos incluir en esa posición. En el caso de Python también tenemos la instrucción insert, similar a la que tenemos en C#, pero en minúscula, donde indicaremos la posición donde quiero insertar y el dato insertar. En todos los casos lo que va a pasar es que en esa posición, en la posición 3, se va a hacer un hueco. Todo lo que esté en la posición 3 en adelante se va a desplazar una casilla hacia la derecha para dejar el hueco 3 libre y ahí se va a colocar el nuevo número, el número 7, con lo cual incrementamos en 1 el tamaño de la lista. A la hora de borrar elementos de una posición, pues también veremos que cada lenguaje tiene sus particularidades. Por ejemplo, si quisiéramos borrar el elemento de la posición 3, pues en el caso de Java tenemos la instrucción remove, indicándole entre paréntesis la posición del elemento que queremos borrar. En el caso de C# tendremos la instrucción remove add, con las mayúsculas correspondientes. En el caso de C++ tenemos la instrucción erase, con un funcionamiento similar al insert, tendremos que indicarle el punto de partida. Números begin más 3 significa desde el inicio de la lista 3 posiciones más allá. ¿De acuerdo? Casilla 3. Y en Python tenemos la instrucción pop, a la que le indicamos también el número de casilla que queremos borrar. Tened en cuenta que siempre estamos contando desde la casilla 0, con lo cual en este caso estaríamos borrando la cuarta posición de la lista. A la hora de borrar, lo que haremos será la operación contraria a la inserción. El elemento de esa casilla desaparece y todos los que están en casillas posteriores se mueven una casilla hacia la izquierda para tapar el hueco que ha dejado, de manera que el tamaño de la lista se reduce en una unidad. A la hora de obtener el número de elementos de una lista, en el caso de Java y C++, tenemos una instrucción llamada size, con la S minúscula. Nos da el tamaño, el número de elementos que tiene actualmente la lista. En el caso de C# tenemos una propiedad llamada count, sin paréntesis, con la C mayúscula, que nos cuenta cuántos elementos tiene actualmente la lista. Y en el caso de Python, igual que ocurre con los arrays o con los vectores, pues porque son lo mismo realmente, tenemos la instrucción len. Le indicamos entre paréntesis la lista que quiero examinar y nos dice cuántos elementos tiene esa lista.
Finalmente, para recorrer los elementos de una lista, podemos hacer uso del tamaño que hemos obtenido con la instrucción anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de Java y C++, podríamos recorrer la lista desde la casilla 0 hasta números.size, sin llegar a números.size. Recordad que como estamos empezando a numerar por el 0, pues nos quedaremos en una casilla antes. Si tenemos en una lista con 10 datos, iremos del 0 al 9, recorriendo los 10 datos. En el caso de C#, pues haremos un for desde 0 hasta números.count, y en el caso de Python, pues haremos un for en el rango desde 0 hasta el len de los números, la longitud del vector de números o lista de números que estamos examinando. Existe una forma alternativa de recorrer colecciones de datos como listas y también arrays en muchos lenguajes, que es una especie de for diferente. En muchos lenguajes se le llama bucle for each, aunque en algunos lenguajes como por ejemplo Java o Python realmente no se le llama for each a la estructura. ¿Cómo funciona? En el caso de Java tendremos un for con esta otra sintaxis diferente. Lo que hacemos es declarar dentro del for una variable del tipo de la lista que queremos recorrer, en este caso si es una lista de enteros, una variable int que hemos llamado n, 2 puntos y luego pondremos la lista que quiero recorrer, la lista de números. De esta forma, en cada repetición del bucle, la variable n va a valer cada uno de los números que hay almacenados en la lista. De esta manera me puedo olvidar de ver si tengo que contar del 0 hasta el size, al size menos 1. Simplemente la variable n me va a ir recorriendo cada uno de los valores que tengo almacenados en la lista de números. En el caso de C#, la estructura sí que se llama for each y el mecanismo es similar. Declaramos una variable del tipo de la lista y la enlazamos con int. La variable n va a servirnos para recorrer la lista de números. Podríamos traducirlo al castellano de la siguiente manera. Para cada número n que está en la lista de números, pues en este caso sacamos por pantalla el valor de n. Recorremos en la variable n, en cada repetición, cada uno de los valores almacenados en la lista de números. En el caso de Python, el código todavía es más corto. Tendremos un for, la variable que voy a usar para recorrer, in, y la lista o el vector que quiero recorrer. Y automáticamente la variable n va a tomar cada uno de los valores almacenados en esa lista. Como particularidad de esta forma de recorrer listas o también arrays con la estructura for each, hay que tener en cuenta que normalmente esta estructura se utiliza para operaciones de solo lectura, es decir, cuando quiero recorrer los datos de una lista para buscar información, pero no para modificar la información de la lista, porque lo que se hace es sacar copias del contenido original de la lista y no accedemos realmente al elemento original de la lista. De hecho, si intentásemos en algunos lenguajes modificar los valores de la lista con un for como este o un for each como este, tendríamos un error de que no se puede. Bien, pues hemos visto entonces una visión general de qué son las listas, qué diferencias tienen con los arrays y cuáles son las principales operaciones. Cuando tengamos claro que el conjunto de elementos que tengamos que guardar en un programa va a ser fijo o no va a variar, nos va a ser más rentable utilizar un array porque su recorrido y su uso es más eficiente. En casos donde el tamaño sea más cambiante, sí que va a ser más cómodo utilizar una lista para almacenar la información.